Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Brevísimo, un programa dedicado a las formas breves de la literatura. Yo soy Mauricio Montoya y le doy la bienvenida a mis compañeros de mesa, Andrés Zapata, Damaris Restrepo y Edwin Solórzano. Hoy continuaremos hablando sobre el epigrama. Epigrama de Marco Valerio Marcial. ¿Por qué no te envío, Pontiliano, mis libritos? Para que tú, Pontiliano, no me envíes los tuyos. Epigrama secreto a voces, de Marco Valerio Marcial. Póntico, ¿por qué crucificas a tu siervo después de haberle cortado la lengua? ¿No sabes tú que el pueblo dice lo que él se calla? Epigrama Perfume sin comida, de Marco Valerio Marcial. Ayer, lo confieso, diste un perfume exquisito a tus convidados, pero no trinchaste nada. Es cosa curiosa oler bien y morirse de hambre. El que no cena y lo perfuman, fábulo, creo en verdad que está muerto. Un referente del mundo clásico latino que desarrolló el arte del epigrama fue Marco Valerio Marcial. Sus epigramas, como pudimos escuchar en voz de nuestro compañero Edwin Solórzano, tenían como uno de sus temas la crítica a la vida cotidiana del mundo romano. Marcial fue una de las plumas más concisas y mordaces de la antigüedad, pues su obra, en pocos versos, podía ensalzar a su destinatario o destruir por completo a su adversario. Juzguen ustedes. ¿Lo de atrás para quién? Epigrama de Marco Valerio Marcial. Si te depilas el pecho, las piernas y los brazos, y si tu minga rapada está rodeada de unos cortos pelos, esto lo haces labieno, ¿quién no lo sabe?, en atención a tu amiga. Si te depilas el culo, labieno, ¿para quién lo haces? Se dice que la obra del poeta español Francisco de Quevedo, en especial en sus continuas disputas literarias con figuras como el también poeta Luis de Góngora, estuvo muy influenciada por la obra de Marcial y la referencia que éste hacía a sus críticos. Un epigrama dirigido contra un hombre llamado Sina puede ser la inspiración para la diatriba que Quevedo dirigió a Góngora. Escuchemos y comparemos estos dos epigramas, uno clásico y otro del siglo de oro. ¿Qué importa que escriba? Epigrama de Marco Valerio Marcial. Dicen que Sina escribe versos contra mí. No escribe el poeta cuyos versos nadie lee. Epigrama a Don Luis de Góngora, de Francisco de Quevedo. Dice Don Luis que me ha escrito un soneto, y digo yo que si Don Luis lo escribió, será un soneto maldito. A las obras lo remito, luego el poema se vea. Mas nadie que escriba crea, mientras más no se cultive, porque no escribe el que escribe versos que no hay quien los lea. Escuchemos a continuación a nuestros compañeros Edwin Solórzano y Damaris Restrepo referirnos sobre el papel
que jugó la mujer en el epigrama clásico. Epitafio de Leonidas de Tarento, escrito precisamente en Yambos. Yace aquí la vieja esponja de tinajas, la beoda Marónide, sobre cuya tumba hay una copa ática bien visible a todos. Bajo tierra gime, mas no por los hijos ni por el esposo a quien dejó en la indigencia, mas solo porque esta copa está vacía. Epigrama a una vieja, de Antífilo de Bizancio. Aunque estiras la piel arrugada de tus mejillas, llenas de cortes y pintas de carboncillo tus ojos sin pestañas y tiñes de negro tus cabellos blancos, y te recolocas por las sienes los crespos ricitos moldeados a fuego, esto no sirve para nada, ridícula, ni por más que hicieras. En el epigrama griego clásico, las mujeres tenían su espacio como figura satírica, en aspectos tan diversos como sus defectos físicos, temas sexuales, vejez, entre otros. Y en muchos de esos epigramas pueden ubicarse una misoginia de la época hacia ellas. En este sentido, según Villar o Begoña, el epitafio ficticio que escuchamos anteriormente, escrito por Leonidas de Tarento, es uno de los primeros ejemplos donde pueden encontrarse epigramas satíricos sobre la mujer. Allí puede verse una crítica hacia la mujer que bebe y descuida a los hijos y al esposo por el vicio de la bebida excesiva. Insinúa que el afecto a la bebida es un defecto moral en la esposa y en la madre, pues debería asumir el cuidado del hogar con sobriedad, ser portadora de virtudes y buenas costumbres. La vejez es otro tema del que se hablan los epigramas satíricos hacia la mujer y según Villar o Begoña, por el número de epigramas dedicados a este tema, da la impresión que los hombres escritores de epigramas veían su vejez como motivo de lamento, pero con motivo de escarnio la de las mujeres. Así, la mujer vieja es objeto satírico, no tanto por vieja como por pretender ocultarlo, por pretender engañar al tiempo con afeites y postizos, lo cual pudo verse en el epigrama leído sobre la vejez de Antífilo de Bizancio, pues dicho epigrama señala el paso del tiempo y las marcas que deja en la apariencia física de ellas, quienes por mucho que usen maquillaje o se tiñan los cabellos no podrán ocultar. La mujer vieja es lo opuesto a la mujer joven y bella, no encarna dichos ideales, sino que más bien se aproxima a la decrepitud y la muerte. Epigrama anónimo a una mujer borracha. ¿Cómo es posible, madre, que quieras más al vino que a mí, tu hijo? Dame de beber vino, que antes solo me has dado leche. Ay, hijo, tu sed antes la calmé con leche, ahora bebe agua y cálmatela tú solito. Epigrama de Páladas. La docencia y mi mujer no puedo soportarlas. La docencia no tiene salida. Mi mujer no tiene ley. Sufrir a las dos ha sido mi muerte y mi hado. En fin, de la docencia acabo de escapar, pero de mi esposa, un auténtico guerrero, no puedo liberarme. Me lo impide un papel y la ley Ausonia. Usted está escuchando Brevísimo, un programa para gente de pocas palabras. Trasladémonos ahora hasta el siglo XVIII y escuchemos a nuestro compañero Andrés Zapata, que nos ilustrará sobre el epigramista español Juan de Iriarte. Epigrama 15. De la extrema aflicción, de Juan de Iriarte. Su dolor no llame agudo quien llora con frenesí. El gran sentimiento es mudo. Triste de aquel que no pudo decir siquiera, ¡ay de mí! Epigrama 1. A una muchacha hermosa y boba.
de Juan de Iriarte. La beldad más superior, si de discreción carece, ¿no sabes lo que parece? Flor vistosa sin dolor. Escuchábamos dos epigramas de Juan de Iriarte, donde se puede evidenciar la maestría del autor para crear estas piezas poéticas cortas pero bastante concisas. El humanista y latinista Juan de Iriarte nació en la localidad tinerfeña del Puerto de la Cruz en 1702 y falleció en Madrid en 1771. En 1713, cumplidos los 11 años, fue enviado a Francia a proseguir con su formación. Primero estuvo en París y después se trasladó a Rouen. Más tarde regresó a la capital gala, lugar en el que permaneció varios años y fue condiscípulo de Voltaire. En 1723 se desplazó a Londres para ultimar sus estudios, pero a los pocos meses volvió a su isla natal. Pronto se marchó a Madrid, donde fue preceptor de hijos de nobles y ocupó diversos cargos en la corte, hasta que en 1729 fue nombrado oficial escribiente de la Biblioteca Real y 3 años después fue designado bibliotecario de asiento. Ocupó asimismo el puesto de traductor adscrito a la Secretaría del Estado desde 1742. Iriarte asistía a tertulias literarias de la época y participó en el Diario de los Literatos de España entre 1737 y 1742 como crítico literario. Sobresalió como autor de poesía latina y también fue autor de algunas composiciones en castellano, aunque son muy escasas las obras que logró ver impresas en vida. Conocedor de varias lenguas, tradujo textos del italiano, del francés, del inglés, del griego y especialmente del latín. También trasladó muchos textos de otros idiomas a la lengua latina. Los refranes castellanos que latinizó se recogen en la colección de refranes castellanos traducidos en metros latinos, en la que recopila entre 25.000 y 30.000. Estos se incluyen en el segundo volumen de sus obras sueltas. En 1743 fue elegido miembro supernumerario de la Real Academia Española y académico de número en septiembre de 1747. Iriarte participó de forma activa en la corrección y la elaboración de las obras académicas y se dedicó a varios discursos al tratamiento de diversos temas de gramática castellana y latina. Se dedicó también durante años a la elaboración de su gramática latina en verso castellano, cuya impresión se hizo al poco tiempo de su fallecimiento, a cargo de su sobrino Tomás de Iriarte. La obra consiguió una gran difusión y tuvo numerosas ediciones a lo largo de más de un siglo, tanto en España como en el extranjero. 9 ediciones en Madrid hasta 1835 y a partir de esa fecha 7 en París y 3 en Londres. En 1774 se imprimieron a expensas de algunos nobles madrileños las obras sueltas de Juan de Iriarte, en 2 volúmenes. El primero de ellos contiene epigramas latinos y castellanos, diversos poemas y traducciones, así como un texto en el que se da cuenta de la vida y la obra del autor, con leves modificaciones respecto del que ya se había incluido en los preliminares de su gramática. En el segundo volumen se incluyen los mencionados refranes castellanos, algunos textos críticos y los discursos leídos en la academia. A continuación, 2 epigramas más del autor, en los cuales se puede apreciar cómo usaba sus creaciones a modos de sátira y burla sobre diferentes aspectos de la sociedad en la que vivió. Epigrama 5. A un tuerto enamorado, de Juan de Iriarte. Si como dicen es cierto que amor por los ojos entra, no sé cómo en ti se encuentra amor tanto siendo tuerto. Epigrama 14. Del verano y el invierno, de Juan de Iriarte. 2 son las enfermedades que el hombre padece al año. Una que llaman invierno, otra que llaman verano.
Usted está escuchando Brevísimo. Lo bueno, si breve, 2 veces bueno. Epigrama de Salvador Novo. Tuvo suerte Margarita como persona interpósita, pues Juárez la encontró espósita, pero la volvió esposita. Epigrama de Salvador Novo. Exclamó la comunidad al escuchar la novedad, dejar de ser analfabet para leer a Torres Bodet. ¡Qué atrocidad! Salvador Novo fue un poeta e historiador mexicano del siglo XX que perteneció a un grupo de intelectuales de ese país que se agrupó alrededor de una revista cultural llamada Los Contemporáneos. Hay que decir que la prosa poética de sus epigramas fue reconocida especialmente por su picardía y mordacidad, sobre todo al referirse a personajes históricos de México. En el primer epigrama que escuchábamos hacía una referencia a Margarita Maza, la esposa de Benito Juárez, uno de los presidentes mexicanos más reconocidos del siglo XIX, que contrajo nupcias con ella, siendo 20 años mayor, algo que era normal por aquella época, pero que no dejaba de causar comentarios entre ciertas clases sociales del momento. El segundo epigrama, por ejemplo, es también un ataque directo, pues va dirigido contra Jaime Torres Bodet, un escritor y político mexicano, secretario de José Vasconcelos en los años 20 y que sería nombrado secretario de Educación en la década de los años 40 por el presidente Manuel Ávila Camacho, ampliando el proyecto de alfabetización en el país, el cual había sido muy resistido por muchos, entre ellos Salvador Novo, que escribiría tal epigrama para burlarse de quien fuera su amigo en la escritura, pero su adversario en la política. Epigrama de Ernesto Cardenal. Yo no canto la defensa de Stalingrado, ni la campaña de Egipto, ni el desembarco de Sicilia, ni la cruzada del Rin del general Eisenhower. Yo solo canto la conquista de una muchacha. Ernesto Cardenal fue un sacerdote y poeta nicaragüense que participó de la revolución sandinista que en los años 70 derrocó a la dinastía Somoza. Su vida religiosa y revolucionaria la mezcló con la literatura, como traductor de dos de los grandes epigramistas del mundo clásico, Cayo Valerio Cátulo y Marco Valerio Marcial, pero también escribió epigramas con carga política y emocional, como el que acabamos de escuchar. Días después de su muerte, acontecida el 1 de marzo del 2020, el escritor venezolano Mariano Nava Contreras le dedicó un texto en el portal ProDaVinci, cuya parte final decía lo siguiente: Ese día que murió Ernesto, Arnaldo Valero y yo supimos que no faltarían quienes le reprocharían su convencida militancia de izquierdas, su papel en la revolución sandinista y en la teología de la liberación, sus coqueteos con Fidel y sus visitas a Allende y al comandante Marcos, incluso quienes quisieran desempolvar su panegírico chavista. Serán ellos mismos, quizás, los que preferirían ignorar que fue un perseguido de Ortega, como antes de Somoza, y olvidar los vergonzantes ataques de que fue objeto su memoria el mismo día de su sepelio. Sin embargo, los que aman la poesía saben que todo eso quedará como un dato para los historiadores, y que en cambio sus versos perdurarán para todos, más allá de la cortedad y la miseria de los políticos. Epigrama de Ernesto Cardenal. Al perderte yo a ti,
Tú y yo hemos perdido, porque tú eras lo que yo más amaba, y tú porque yo era el que te amaba más. Pero de nosotros dos, tú pierdes más que yo, porque yo podré amar a otras como te amaba a ti, pero a ti no te amarán como te amaba yo. Epigrama de Ernesto Cardenal. Me contaron que estabas enamorada de otro, y entonces me fui a mi cuarto y escribí este artículo contra el gobierno, por el que estoy preso. Para cerrar este programa y redondear sobre el tema del epigrama, quiero traer la figura de Marcelo Caracoche, un escritor ítalo-argentino que en un artículo de un blog publicado en una página web llamada Pájaro Rojo, define el epigrama como un arte que sirve para joder al prójimo con altura. Además, valiéndose de un epigrama del periodista y escritor italiano Gaio Fratini, sugiere las instrucciones para el buen uso de esta forma breve llamada epigrama. Escuchemos. Instrucciones para el uso. Epigrama de Gaio Fratini. Que lo ambiguo, el enigma de la forma, sea la brillante y más seguida norma. Criminal es lo explícito, torpe agravio de aquel que siendo tonto va de sabio. Marcelo Caracoche no solo hace una recopilación de epigramas de figuras emblemáticas del siglo XX que escribieron para el mundo, pero también contra sus adversarios. Él también nos trae algunos epigramas de su autoría, que tocan temas contemporáneos y generan ampolla en asuntos de carácter político. A continuación, algunos de los recopilados y otros propios de su pluma. Un epigrama titulado Profecía, de Curcio Malaparte, un agitador y político italiano nacido a finales del siglo XIX y cuyo epigrama ya parecía predecir lo que sería una Italia corrupta y sin rumbo. Epigrama titulado Profecía, de Curcio Malaparte. La república está mal, se desespera, y ya tiene al cura en la cabecera, y a punto de morir, al Padre Eterno confió su alma, y a una esperanza vana. ¿Vos pensás que si se muere va al infierno? Yo creo que si no muere, va en cana. Otro epigrama famoso fue el dirigido al poeta Mario Luzzi, escrito por Pierpaolo Pasolini, y en el que puede verse una crítica, diríamos, antropológica a la sociedad italiana, pero también, como dicen algunos estudiosos, el anticipo de un fenómeno como el de Berlusconi en Italia. Epigrama a Mario Luzzi, de Pierpaolo Pasolini. ¿Quiénes son estos siervos a quienes no das salarios que te rodean? ¿Qué cosas son? ¿Secretarios? Tú callas detrás de ellos y un rostro de poesía propones, pero estos no son tus apóstoles, estos son tus soplones. Finalmente, un par de epigramas escritos por el propio Caracoche, uno referido al expresidente de los Estados Unidos Barack Obama y a la euforia que éste causó con su victoria, y otro contra aquellos que se hacen llamar expertos y que para la época de la crisis económica argentina, según el escritor, fueron los que más daño le hicieron al país. Juzguen ustedes. Epigrama a Obama. Oh vana esperanza, el color imperfecto al final es defecto. Epigrama a los expertos. Ellos, nuestros expertos, ahora desocupados. El ajuste hacia abajo es su credo probado. Yo quisiera encontrarles un trabajo decente, lejos de la Argentina, lejos de nuestra gente. Con esto entonces terminamos nuestro programa del día de hoy. Agradezco a quienes me acompañaron en la mesa,
Un agradecimiento especial a Edwin Solórzano, quien desde el estudio de voces Alas, Volamos tu imaginación, nos aportó con una serie de audios ambientados. Pueden escuchar los trabajos de Edwin en el podcast Lecturas Amenas. Agradecemos también a la Universidad Nacional por este espacio que nos brinda, a Jorge Benjumea en el máster, y a ustedes los esperamos para una nueva emisión de Brevísimo en la que celebraremos nuestro programa número 100. Hasta pronto. Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras.